Bueno, buenos días, compañeros. Estoy aquí con ustedes. Soy Catalina García. Formo parte de una asociación civil que se llama Comité Nacional de Estudios de la Energía. Allí estamos agrupados compañeros que son o han sido son trabajadores jubilados o en activo de la Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza del Centro, de Petróleos Mexicanos, y también, como en mi caso y en de otros compañeros, académicos que nos hemos dedicado a la investigación sobre los problemas del sector de la energía en México. Entonces, la idea de nuestro comité es compartir, pensar junto con los ciudadanos, con todos los ciudadanos, la manera de enfrentar junto con todo el pueblo mexicano estas reformas llamadas estructurales, en particular en nuestro caso la reforma del sector energético, que consideramos que van a ser profundamente dañinas para todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Quisiera recordar, voy a hablar de cómo han modificado el artículo 27 y de lo que eso significa. Creo que lo que acaba de ocurrir en Ayotzinapa, la masacre de nuestros compañeros normalistas, que nos duele a todos los ciudadanos y en particular a quienes nos dedicamos también al magisterio, es la prueba más cruel, más dura de lo que quieren hacer con nuestro país. Quisieran el poder de Peña Nieto, del Estado mexicano y las transnacionales, limpiar el territorio mexicano de nosotros, y quedar sin habitantes para que ellos puedan, sin ninguna cortapisa, explotar los recursos naturales de nuestro país. Cuando el año pasado, y les voy a leer algunos párrafos, Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma al sector energético, dijo con todas sus letras que la presentaba para que el precio de la energía eléctrica disminuyera, para que disminuyera también el precio de las gasolinas y que se pudiera cubrir todo el territorio nacional con servicio de energía eléctrica. Allí mismo dijo que la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Luz y Fuerza habían cubierto el 99% del territorio nacional con servicio eléctrico y que bueno, entonces hacía falta cubrir lo demás. Pero 99%, por supuesto que es todo un gran logro, casi ningún país puede presumir esto, y esto ha sido trabajo de los trabajadores mexicanos. Bueno, dijo que bajaría, que lo hacían para que bajara la electricidad, la gasolina, diésel y demás, y todos nosotros sabemos por la experiencia de todos los días que esto no es cierto, que el día de hoy está entrando en vigor el penúltimo gasolinazo del año, que no van a bajar los precios de la electricidad. Ya ahora los mismos funcionarios dicen, como Videgaray, que bueno, pues que no, las cosas no son mágicas, que no va a ser de un día para otro, que quizá por allá del 2025 empiecen a verse los efectos de la reforma y que entonces bajará la energía. Todo eso sabemos que son mentiras, no es cierto. No es cierto que van a bajar los precios de la gasolina, de la electricidad. Sí es cierto, en cambio, que las empresas privadas transnacionales son ahora dueñas del territorio nacional, que se les concede para explotar los recursos, los hidrocarburos, el gas, para hacer negocio con la electricidad, y que no tienen ninguna obligación para con los mexicanos
obligación que desde luego es del Estado mexicano, pero que renuncia a sus obligaciones y les entrega el territorio nacional. Entonces, lo que han hecho para posibilitar esta situación es modificar el artículo 27 y me voy a referir concretamente a lo que pasó con el artículo 27. Cuando fue la Revolución Mexicana, ahora estamos celebrando 100 años de la entrada de las tropas villistas y zapatistas a la Ciudad de México en este año, y que fue el punto más alto de la revolución. Esa fue la base de lo que se logró en el Congreso Constituyente del 17, decretar en el artículo 27 constitucional que las riquezas de hidrocarburos son de la nación, y después, con la expropiación petrolera, adicionar un párrafo en el cual se decía que toda la cadena productiva del petróleo, el gas y todos los hidrocarburos del subsuelo son de la nación, no del Estado mexicano, de la nación, y la nación somos todos nosotros. Después, en 1960, cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, se adicionó un párrafo más al artículo 27 que decía que toda la cadena productiva de la electricidad, es decir, la generación, la transmisión, la distribución y comercialización de la energía eléctrica, es un sector estratégico de la economía nacional porque es indispensable para el bienestar de los mexicanos y que por lo tanto se constituía como un bien de la nación. Lo que han hecho con el artículo 27 es modificar, leo ahora lo que dice el nuevo artículo 27 en su párrafo sexto, dice que se mantiene la prohibición para otorgar concesiones tratándose de minerales radioactivos, esa es la única excepción que hace, y que se crea el Sistema Eléctrico Nacional, pero abre la puerta para que los particulares entren a controlar la electricidad en todo el país. Se dice también que la propiedad de la nación es inalienable tratándose de petróleo y hidrocarburos. Eso dice el artículo 27 nuevo. Y sin embargo, a pesar de que es un artículo en el cual se abre la puerta a los particulares, las leyes secundarias que aprobaron después de modificar el 27 son todavía peores, porque ahí se dice que es, por ejemplo, en la ley de hidrocarburos, que podrán concesionarse el control de todo el sistema eléctrico nacional a empresas privadas, y que en materia de hidrocarburos y de electricidad será preferente su uso sobre cualquier otro. Es decir, que si tenemos núcleos agrarios, si tenemos productores, campesinos, y por desgracia para ellos hay hidrocarburos en ese territorio, o si por ahí las empresas privadas determinan que deban pasar torres de conducción de electricidad, o se construyan plantas, o necesitan el agua de los ríos para producir electricidad, eso es materia preferente sobre cualquier otro derecho. Quiere decir que los campesinos podrán ser saqueados de sus terrenos, que las aguas nacionales de ríos, de presas que ahora son nacionales, podrán ser utilizadas sin ningún obstáculo por las compañías transnacionales, sin que tengan obligación de hacer una negociación favorable para los dueños de las tierras. Dice la ley de hidrocarburos que las empresas podrán consultar a los dueños de los terrenos donde haya hidrocarburos para preguntarles si están de acuerdo o no en que deban ser expropiados sus terrenos para hacer infraestructura para extraer gas o petróleo. Dice que son las empresas, pero constitucionalmente quien tiene obligación de consultar a los ciudadanos no es una empresa, es el Estado mexicano, porque es el responsable ante los ciudadanos. Pero además,
este presunto derecho a la consulta de los ciudadanos afectados no está, porque si los núcleos agrarios, los dueños de tierras y aguas nacionales, los posesionarios, dicen que no, entonces la empresa puede acudir a un tribunal para que nulifique su negativa y proceda a hacer una expropiación que le han llamado ocupación temporal de tierras, pero que en realidad es una expropiación porque la ocupación puede durar 30, 50, 100 años. ¿Para qué quiere uno que ocupen temporalmente su tierra durante 100 años y ni siquiera va a vivir entonces? Pero además, si esas tierras son perjudicadas, como está ocurriendo, por ejemplo, con la minera en Sonora, por materiales radioactivos, por tóxicos, por ácidos, no tienen las empresas ninguna obligación de corregir el daño ni de cuidar la salud de sus pobladores. Todo ello porque dice las leyes secundarias, violando el propio nuevo artículo 27 constitucional, que el gobierno, el Ejecutivo Federal, es prácticamente el dueño del territorio nacional. Dice Peña Nieto en uno de sus mensajes que una de las grandes ventajas de la reforma energética es que ahora el gobierno es dueño y no solamente administrador. Pero la Constitución no dice eso. La Constitución dice que el dueño de todos los recursos naturales es la nación, es decir, todos nosotros. De ahí que el derecho a la consulta es un derecho que nosotros tenemos, aun si no estuviera reconocido como lo está en el artículo 35. Dice Peña Nieto, ustedes recordarán que sacaron unos spots en la televisión al principio de la discusión de la reforma, donde decía que estaba siguiendo palabra por palabra los deseos del general Lázaro Cárdenas. Y decía así Peña Nieto: la iniciativa que se somete a la consideración de esa soberanía del Congreso se basa en las ideas fundamentales de las reformas del presidente Lázaro Cárdenas, consecuentes con la expropiación petrolera del 38, destacando que la propiedad y el dominio directo de todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos son y seguirán siendo de la nación, y de forma análoga se retoman las ideas que guiaron las reformas legales cardenistas en materia eléctrica. Pero eso es una falsedad, porque lo que dijo Cárdenas fue que se expropiaba el petróleo y después que se creaba la Comisión Federal de Electricidad precisamente para que el Estado tuviera control de lo que había sido arrebatado por las empresas privadas a las cuales desde Porfirio Díaz se les habían dado concesiones para explotar tierras y aguas. Y más bien la ley que hicieron ahora se parece a las leyes del porfiriato. Cuando Porfirio Díaz, por ejemplo, le dio la concesión a la Mexican Light para explotar Necaxa, esto que tenemos por aquí muy cerca, la planta de Necaxa en Puebla, el título de concesión decía que se daba posibilidad a las empresas concesionarias de explotar todas las tierras y las aguas necesarias sin pagar impuestos, y que en caso de oposición de los pobladores, las fuerzas federales estarían allí para vigilar el interés de las compañías privadas. Se parecen mucho más estas nuevas leyes y este nuevo artículo 27 a las leyes porfiristas. Nos dicen a todos los que nos oponemos a la expropiación de las tierras y aguas nacionales, nos dicen que somos nostálgicos del pasado, pero más bien los nostálgicos del pasado son ellos, que quieren regresarnos a una situación anterior a la Revolución Mexicana, antes de que hubiera reparto de tierras, antes de que los ejidatarios tuvieran derechos de explotación de las mismas.